Entonces vamos a ver otra familia famosa en los Estados Unidos, la familia Smith, ¿no? ¿Y cómo se llama el papá en la familia? ¿Cómo se llama el papá, Emilia? Will es el papá o el padre. ¿Cómo se llama la mamá en la familia? ¿Cómo se llama la mamá? ¿Sí, Juanita? Jada, muy bien. ¿Y cómo se llaman los hijos? Los 3 hijos, ¿cómo se llaman? Juliana? Jaden, Willow, and Trey. Muy bien, sí, Trey, excelente. Ahora vamos a describir a esta familia. ¿Quién en la familia Smith es alto? ¿Quién en la familia Smith es alto? Octavio. Trey es alto. Muy bien, Trey es alto. El hijo de Will. ¿Y quién más? ¿Quién más es alto, Emilia? Will es alto. ¿No? Muy bien. ¿Y quién en la familia Smith es bajo? ¿Quién en la familia Smith es bajo? Anastasia. Jada. Y miren, chicos, cuando hablamos de ella, recuerden que usamos la forma femenina, ¿no? Jada es baja, ¿no? Una persona que es una chica y por eso usamos la forma femenina. ¿Quién en la familia Smith es delgado? ¿Quién en la familia es delgado, Pablo? Willow es delgado. ¿Quién más? Willow es delgado. Emilia o Juliana? Jaden. Jada es delgado. O es delgada, perdón. Todos, ¿no? Todas las personas son delgados, ¿no? Y miren, chicas, tenemos formas masculinas y femeninas y también plurales. Todos son también. Tenemos la forma plural del verbo. Entonces, en español, cuando el sujeto, the subject, es plural, el verbo es plural y el adjetivo es plural, ¿no? Todo necesita estar de acuerdo, la concordancia en español, diferente que en inglés. ¿Quién en la familia es gordo? ¿Quién en la familia es gordo, Javier? Nadie, muy bien, excelente. Chicos, ¿cómo se dice nadie en inglés, probablemente? ¿Cómo se dice nadie? Nadie es gordo. Nadie es gordo. ¿Cómo se dice? No one, exactamente. Nadie es gordo. And when we use no one, es masculino. Nadie es gordo. ¿Quién en la familia es guapo o guapa? ¿Sí, Felipa? Jada es guapa. No, es una foto mala de Jada. Jada es guapa, ¿no? Forma femenina porque describimos a una chica. Y Trey y su papá son guapos, plural. ¿Quién en la familia es joven? ¿Quién en la familia es joven? ¿Carla? Willow es joven. Muy bien. Y creo que son gemelos, pero no estoy segura. Willow y Jaden son, y miren chicos, jóvenes. And I think we saw this in chapter 1. La forma plural de joven recibe el tilde, jóvenes, y también ES, ¿no? OS, ES, ¿no? ¿Quién en la familia es viejo? ¿Quién en la familia es viejo? Sí, Margarita. Well, sí, más o menos, ¿no? De nada. Es viejo.
Nadie es muy viejo, pero Will tiene 49 o 50 años. No muy viejo, pero viejo. ¿Quién en la familia es moreno? ¿Quién en la familia es moreno? Felipa? Todos, no, todos son morenos, no, todos son morenos. Todos, plural, son plural, morenos, plural. ¿Quién en la familia es pelirrojo? ¿Quién en la familia es pelirrojo, sí? Nadie es pelirrojo. Muy bien. O ninguna persona. So nadie means no one. What do you think ninguna persona means? Not one person. No, ninguna persona es pelirroja. So when we use ninguna persona, tenemos que usar pelirroja. ¿Cómo se llama, chicos, una persona famosa que es pelirroja? ¿Cómo se llama una persona famosa pelirroja? ¿Una persona famosa pelirroja? Emma Stone. Emma Stone, sí, muy guapa, ¿no? Guapa y pelirroja. Muy bien. ¿Quién en la familia es rubio? ¿Quién en la familia es rubio? ¿Felipa? Nadie, ¿no? Muy bien. Nadie es pelirrojo, rubio. ¿Cómo se llama una persona famosa rubia? Una persona famosa rubia. Hay muchos. ¿No? Chico o chica. Margarita? Una persona famosa rubia. Blake Lively. Blake Lively, muy bien, buen ejemplo. También es muy guapa. Blake Lively es rubia, ¿no? Entonces, para concluir, chicos, tenemos las formas singulares y plurales, masculinas, femeninas y otros adjetivos que son neutrales, ¿no? Joven, por ejemplo, Javier es joven, Juanita es joven. Joven no tiene forma masculina ni femenina y también otros adjetivos. Bueno, no vamos